año a la lactancia materna porque hace algunas décadas se impuso como que había una alimentación mejor para los bebés, que eran las leches de fórmula, industrializadas, parecía que todo lo industrial y lo tecnológico era mejor. Sin embargo, muy pronto las investigaciones mostraron que no hay nada mejor, ni para el bebé, ni para su mamá, que la lactancia materna, el amamantamiento. Y para hablar sobre eso, tenemos ya en línea y le agradecemos a la doctora Roxana Conti. Médica pediatra, neonatóloga, actualmente es jefa de la Unidad de Promoción y Protección de la Salud de la Maternidad Sardá y es miembro, además, del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nora? Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, muchas gracias por darnos estos minutos. Y como decía, tenemos que volver cada año a la lactancia materna porque tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como la Organización Mundial de la Salud, todos los sistemas sanitarios recomiendan que los bebés sean amamantados en forma exclusiva por su mamá, sin otra comida ni agua, durante los primeros 6 meses de vida y que después, a medida que se van incorporando alimentos sólidos, se siga con la lactancia, se puede seguir hasta los 2 años o incluso más. Usted nos dirá si es así. Sin embargo, no todas las mamás amamantan, a veces no porque no quieran, sino porque tanto limitaciones sociales o de otro tipo pueden conspirar en contra. ¿Cómo estamos en la Argentina en ese tema? Muy bien. Bueno, así es. La recomendación mundial desde OMS y UNICEF es la lactancia exclusiva hasta el 6º mes y luego continuada hasta los 2 años o más. En nuestro país, la mayoría de los bebés inician, digamos, su vida siendo amamantados. Tenemos alrededor de un 98% de niños y niñas que ya son dados de alta desde las maternidades del país tomando el pecho. Pero estos porcentajes, digamos, van disminuyendo conforme pasan los meses y tenemos un número aproximadamente del 45% de los bebés de nuestro país son amamantados a los 6 meses en forma exclusiva, tal como la recomendación internacional. En este momento, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, estamos con una campaña justamente para visibilizar y enfatizar la importancia de la lactancia a partir de los 6 meses, ¿no? Continuar con la lactancia a partir de esta edad. Claro, como decíamos, 95% es un muy buen número, pareciera, ¿no? Que de las mamás que se retiran del hospital después del parto, con amamantando a sus hijos. ¿Qué cosas pueden hacer que una mamá, porque hay muchos mitos también en esto, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer que una mamá no pueda amamantar? ¿Hay algún factor biológico? Por ejemplo, a veces se dice que las mujeres que tienen pechos chicos no tienen suficiente leche. ¿Qué cosas hay que puedan interferir con la lactancia materna? Bien, bueno, obviamente hay muchas cuestiones. En primer lugar, tenemos que dar mucha importancia al deseo de la madre, al deseo de las familias para amamantar y poder acompañar desde los equipos de salud para que la lactancia pueda seguir adelante, porque a veces hay dificultades o hay dudas o hay algún problema, entonces se necesita mucho apoyo. Por eso también decimos que la lactancia es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, no solamente responsabilidad de la persona que amamanta. Pero obviamente hay a veces dificultades y si nos remitimos, por ejemplo, a las encuestas, a la ENIS, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, y a la Encuesta Nacional de Lactancia del año pasado, que se hizo en todo nuestro país, lo que las mamás refieren como motivos para dejar la lactancia es, por ejemplo, me quedé sin leche. Y en el me quedé sin leche, esto no ocurre de un día para el otro. Lo que muestra es alguna dificultad que subyace, donde ante la dificultad en la producción, muchas veces las familias recurren a un sucedáneo, a una leche de fórmula, a un biberón, pero en ese me quedé sin leche hay también
muchas veces un fracaso del propio sistema de salud, porque necesitamos tener equipos que puedan asistir a las familias cuando hay alguna dificultad, y cuando hay una dificultad en la lactancia se trata de una urgencia, porque muchas veces las familias no saben cómo resolver esto, ¿no? Y genera mucha angustia. Entonces, bueno, lo más rápido es comprar leche y darle un biberón. Pero si tenemos el apoyo necesario desde los equipos, los pediatras, equipos, digamos, tanto en el sistema público como en el privado, donde las familias al recurrir a la consulta sean informadas adecuadamente, sobre todo también de los beneficios para sostenerla a la lactancia, entonces obviamente va a haber una mejor respuesta. Y también poder dar adecuada información. Por ejemplo, si hay una grieta en el pezón, algo que ocurre bastante frecuente cuando hay dificultad en el acople entre el bebé y el pecho materno, muchas veces hay alguna lastimadura que obviamente genera dolor, pero sí la mamá es bien aconsejada en cuanto a la extracción manual, a la extracción de leche para poder continuar dándole su propia leche al bebé. Estas técnicas le van a ayudar inclusive en la vuelta al trabajo, cuando retome el estudio o en alguna situación donde su bebé quede a cuidado de otra persona. Entonces es muy importante que las mamás puedan aprender a extraerse leche para así, incluso en estas situaciones de dificultad, poder, digamos, sortear este dolor, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Doctora, aquí aprovecho para transmitirle la pregunta de una oyente. Dice, yo amamanté a mis hijos, Emma, yo amamanté a mis hijos solo 2 meses por mi anemia. Tomaban la teta y se quedaban con hambre. ¿Puede suceder esto? Sí, es algo, digamos, muy frecuente en la consulta. O sea, el se queda con hambre también acompaña, como decía anteriormente, el me quedé sin leche, porque muchas veces se produce un círculo vicioso, ¿no? En el cual el bebé llora, se le coloca un chupete. El chupete muchas veces puede, digamos, enlentecer la toma siguiente, o sea, postergarla, o el agregado de otras leches va haciendo que la propia producción de leche de la mamá disminuya, porque también podemos hablar de un círculo virtuoso en el cual a más frecuencia y a más tomas en el día hay mayor producción, sobre todo en un bebé chiquito. Sobre todo el primer mes, los primeros 2 meses, las tomas nocturnas son muy importantes. Desde el punto de vista, digamos, evolutivo, suceden porque hay toda una situación hormonal que hace que el bebé, bueno, se despierte frecuentemente, pide el pecho, y el ponerlo al pecho durante la noche también aumenta en gran medida la prolactina, que es la hormona que produce leche. Entonces, bueno, las tomas frecuentes hacen que la mamá tenga más leche, justamente. Entonces, a veces, o sea, muy frecuentemente recibimos una consulta de me quedo sin leche o mi leche no alcanza, en función del llanto. También, bueno, hay que ver en cada caso en particular, el llanto muestra muchas cosas, no solamente hambre, tener al bebé en contacto piel a piel, todo lo posible, a UPA, en contacto con la mamá, también esto calma. Hay toda una situación que, por eso insisto, desde los equipos de salud debemos poder acompañar con información adecuada para que toda decisión que tomen las familias sean decisiones informadas, ya sea para continuar con la lactancia o bien si desean no continuarla. Claro. Doctora, interrumpimos un segundito porque va una tanda y volvemos en instantes. Informate, divertite, estés donde estés. Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que esto... Y le transmito otra pregunta de nuestros oyentes. Se hace referencia en particular a la alimentación de la madre. Dice, si la madre no está bien alimentada, no puede amamantar. ¿Cómo influye la calidad de nutrición de la madre en la alimentación del bebé?
Bien, es una pregunta muy interesante. La realidad es que siempre la producción de leche y la alimentación, digamos, del bebé va a estar resguardada de la misma manera que durante el embarazo. Obviamente es importantísimo que la mamá se alimente bien y no solamente ahora durante el tiempo en que está amamantando, sino también durante el embarazo, e inclusive es importante la alimentación saludable en aquellas mujeres que estén en edad de gestar, o sea, por ejemplo, mujeres jóvenes, adolescentes. Es muy importante tener en cuenta que luego esta población va a tener la posibilidad de cursar un embarazo y de tener un bebé. Entonces es interesante tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Pero una vez que estamos amamantando, es relevante, obviamente, una alimentación adecuada. Pero aún haya alguna desnutrición, yendo a un caso extremo, en la madre, aún así la calidad de la leche va a estar resguardada y el bebé va a recibir, en este caso, la mejor alimentación posible, que es la leche humana. Pero bueno, haciendo hincapié en que es necesario que la mamá se alimente bien. Es algo notable. Bueno, todos tenemos que alimentarnos bien, ¿no es cierto? O sea, no solo las personas gestantes, no solo las mamás, las puérperas, o sea, los chicos, la buena alimentación de toda una sociedad, de toda una población es fundamental para el presente y el futuro de esa población y para lo que se logra hacer. Pero es notable, como usted lo menciona, doctora, que a pesar de que a veces la mamá no está tan bien alimentada, el bebé recibe lo mejor. O sea, la que se puede, digamos, sufrir el deterioro de no estar bien alimentada es más bien la mamá que el bebé. O sea, que la leche materna prioriza a ese bebé, ¿no es cierto?, en materia de alimentación. Doctora, siempre se habla, y lo hemos hablado 1000 veces y cada vez que tenemos oportunidad, de las bondades de la leche materna para todo, para el desarrollo tanto físico como cognitivo de ese bebé, ¿no es cierto? Son bebés que crecen mucho más sanos y mejor protegidos contra las infecciones. Pero hay también un lado B del amamantamiento y son los beneficios para la propia mamá, ¿no es cierto? Así es. Obviamente son muy conocidos los beneficios, digamos, en la edad pediátrica, pero en los últimos años, diríamos en la última década, se ha hablado mucho y hay mucha evidencia acerca de los beneficios a largo plazo en la vida adulta de la persona que ha sido amamantada. Y estos beneficios son también para la persona que amamanta. Hay mucha evidencia acerca de la disminución del riesgo, por ejemplo, de sobrepeso y obesidad, de la protección sobre el sistema cardiovascular en cuanto a al menor riesgo de hipertensión, de diabetes tipo 2, enfermedades metabólicas, las conocidas como enfermedades crónicas, ¿no? O enfermedades no transmisibles de la vida adulta. Mucho se habla de esto en estos últimos años y esto tiene que ver con componentes propios de la leche humana, como es la presencia de células madre y de bacterias que protegen la microbiota contra estas enfermedades para la vida adulta. Y el hecho de amamantar, como decía, también le brinda protección a la persona que amamanta y hay situaciones ya también de las que mucho se habla, como por ejemplo la prevención del cáncer, de ciertos tipos de cáncer de mama y de cáncer de ovario, para la persona que amamanta, ¿no? Y esto es muy relevante. De hecho, hay una publicación del año 2016 donde se habla de que si todos los bebés del mundo pudieran ser amamantados, o sea, llevar la lactancia a una situación mundial de amamantamiento hasta el 6º mes de forma exclusiva, se evitaría la muerte de 820.000 niños y niñas por año y también la muerte de 20.000 mujeres lactantes por cáncer de mama. O sea que sí, realmente estos números son imposibles de imaginar, ¿no? Porque, bueno, y esto depende de, obviamente, la promoción de algo tan maravilloso como es la lactancia humana.
Sí, es maravilloso en todos los planos, en el plano, como estamos hablando, de la salud, pero también en el plano emocional. Ahora, realmente queda una rémora de ese cambio que se quiso hacer a favor de otras leyes o incluso en materia de costumbres. Por ejemplo, hubo una época en que se decía que no había que amamantar cada menos de 3 horas o no más allá de una cierta edad. Todo eso se revisó y hay que amamantar a libre demanda. Sí, absolutamente. La indicación, la recomendación es la lactancia libre demanda, porque si nos pensamos como mamíferos que somos, ¿no? Esto en la naturaleza, digamos, no hay relojes, no hay pautas estrictas. Entonces, esto de cada 3 horas o cuando llora, no funciona así la naturaleza. Entonces, es muy importante remarcar que en este contacto piel a piel, inmediato, luego del parto y ojalá continuado todo lo posible entre mamá y bebé, esto pone en marcha una serie de hormonas que permiten que la lactancia se dé de una manera natural y también que las demandas del bebé sean saciadas de una manera natural. No hay escrito en ninguna parte realmente que tenga que ser cada 3 horas, entonces hay señales que los bebés dan mucho antes de llorar y si está cerquita de la mamá vamos a poder observarlas, ¿no? Por ejemplo, un bebito empieza a abrir la boca, empieza a mover los ojitos, si algo se le acerca a la mejilla enseguida tiene el reflejo de búsqueda y gira la cabecita buscando el pecho, o a veces no se lleva voluntariamente la mano a la boca, pero sí, si encuentra su manito, le empieza a succionar. Y estas son señales de que el bebé está listo para amamantar. Y cuando los bebés a veces terminan de mamar y lloran, no es que se quedan con hambre, sino que vuelven a tener hambre, porque la leche humana es muy biodisponible y se digiere muy rápidamente. Entonces pensemos que el contenido del pequeño estómago de un bebé chiquito es muy chiquito justamente, es muy pequeño, entonces enseguida ese líquido es digerido y vuelve a tener hambre, entonces puede volver a dar señales de, a veces de llanto, previo al llanto todo lo que mencioné antes, entonces bueno, vuelve al pecho, no hay que esperar 3 horas y no hay que empezar a poner cosas para distraerlo como por ejemplo un chupete, que digamos cuando la lactancia está bien instalada no habría problema, pero cuando hay alguna dificultad o está lastimando el pecho o la mamá siente dolor, poner un chupete complica porque esto hace que el bebé succione de una manera distinta a cómo se prende en el pecho materno. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos y qué lindo quedarnos con este mensaje. Podemos consentirlos sin ninguna culpa, consentirlos y consentirlas sin ninguna culpa. A lo mejor en los primeros meses, mamás y papás estamos un poco cansados, tenemos que levantarnos de noche, pero eso pasa muy rápido, ¿no? Y estamos haciendo lo mejor, tanto para el bebé como para la mamá. Doctora, le agradecemos enormemente estos minutos y por supuesto quedamos siempre a disposición. Muchísimas gracias, Nora, un placer estar con ustedes. Estuvimos hablando con la doctora Roxana Conti sobre el amamantamiento y todos sus beneficios. La doctora es médica pediatra, neonatóloga, actualmente jefa de la Unidad de Promoción y Protección de la Salud de la Maternidad SARDA y es miembro del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría.